Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de El agua amarilla, cuento 14 de Cuentos Populares Españoles. Pues señor, esto era un rey que había llegado a ser rey siendo aún muy joven y andaba enamorado de la hija de uno de los guardias que cuidaban de las tierras que pertenecían al palacio. Este guardia tenía su casa dentro de los límites de los jardines de palacio, y por eso el rey acostumbraba a pasear por ellos, con la esperanza de encontrarse con la muchacha que él quería, pero nunca conseguía verla a solas, y tenía que conformarse con contemplarla, a ella y a sus dos hermanas, por entre los pocos huecos que dejaba un tupido seto que rodeaba la casa. Así pasaban los días, y el espíritu del rey oscilaba entre la ansiedad y la melancolía. Una de las veces en que entretenía el tiempo mirando a través del seto, vio que las tres hijas del guardia estaban en la puerta de la casa, cosiendo tranquilamente, y entonces el rey aguzó el oído y pudo escuchar esta conversación. ¡Ay! ¡Cuánto me gustaría poder casarme con un joven guapo que tuviera el oficio de panadero, porque así tendría el pan asegurado para mí y para mis hijos durante toda la vida! Eso dijo la mayor de las tres hermanas. Y la mediana dijo: pues a mí me gustaría casarme con el cocinero, un cocinero joven y guapo, porque entonces tendría pan y comida para toda la vida. Y entonces oyó decir a la más pequeña, que era la que él amaba: pues yo quiero... No, yo no quiero ninguno de esos dos maridos, porque lo que yo quisiera es casarme con el rey. Y lo decía a sabiendas de que eso era imposible. Y el rey, que lo oyó, rodeó el soto tras él, que las observaba, y se presentó delante de las muchachas y les dijo: he escuchado vuestros tres deseos, y cuando queráis, yo me ocupo de que se celebren esas tres bodas en el palacio. Tú, dijo dirigiéndose a la mayor, te casarás con mi panadero. Tú, dijo dirigiéndose a la mediana, te casarás con mi cocinero. Y tú, dijo dirigiéndose a la más pequeña, te casarás conmigo, porque yo soy el rey y tú eres la elegida de mi corazón. Las tres hijas del guardia, aunque le encontraban más muy guapo y apuesto, pensaron que era uno de los servidores del rey y se rieron de él. Pero entonces llegó el padre, que reconoció al rey, y las tres comprendieron que era cierto lo que había dicho, así que se casaron muy alegres y contentas las tres. Pero al poco tiempo la envidia empezó a hacer nido en el corazón de las dos hermanas mayores, hasta el punto de que acabaron odiando a muerte a la más pequeña por esta causa. Pasó el tiempo, y a punto de cumplirse el año desde el día de la boda, la reina dio a luz a un niño. Las hermanas, cuya envidia no había hecho sino crecer, aprovecharon un descuido, le robaron el niño, lo pusieron en un cestillo y lo echaron al río, con la esperanza de que se ahogase. Y en su lugar presentaron al rey una canastilla hermosamente adornada con un cachorro de perro recién nacido envuelto ahí en el interior, y le dijeron al rey que lo había parido su hermana. Y el rey, aunque la amaba mucho, se llevó un disgusto tan grande que decidió repudiarla, pero sus consejeros le convencieron de que no lo hiciera, pues no sabía lo que aquello significaba. De modo que el rey decidió esperar y se reconcilió con la reina. Y entretanto, el cestillo en el que habían puesto al niño navegó por el río a lo largo del valle hasta que quedó varado en un remanso, y allí fue donde lo encontró uno de los guardas del rey que vivían en los aledaños del palacio. Y como este guardia estaba deseando tener un hijo, pues su esposa era estéril, lo recogió y lo llevó a su casa,
donde la mujer lo recibió con una enorme alegría y acordaron criarlo sin decir a nadie que lo habían encontrado. Y sucedió que la reina quedó nuevamente embarazada. Las hermanas, que la odiaba aún más porque su plan no había salido como esperaban, resolvieron volver a hacer lo mismo, confiando en que esta vez su plan sí que daría ese resultado, así que cambiaron el niño por un cachorro de gato recién nacido y se lo presentaron al rey. El rey esta vez sí que se puso furioso y quería matar a la reina, pero los consejeros le dijeron de nuevo que no lo hiciera, pues la naturaleza se manifestaba a veces de manera extraordinaria y aquel nuevo suceso les parecía aún más misterioso que el anterior, por lo que se hacía necesario esperar, al menos una vez más, antes de decidir que la reina era culpable, y el rey lo aceptó a regañadientes. Las hermanas, como la vez anterior, habían echado al niño al mismo río en un canastillo, y este cestillo fue el que se encontró el mismo guarda, que le pareció un regalo del cielo y se apresuró a llevárselo a su mujer para que lo criara también, pues de este modo ya habían conseguido dos hijos. La reina quedó nuevamente embarazada y un año más tarde dio a luz a una niña. A las hermanas le faltó tiempo para hacer con la criatura lo mismo que con sus hermanitos, pero no habiendo encontrado ni cachorro, ni de perro, ni gato, pusieron en la canastilla un pedazo de corcho untado en sangre y echaron a la niña al río en otro cestillo. Y sucedió que el mismo guarda volvió a encontrarlo, y al ver que esta vez era una niña se volvió loco de contento y se apresuró a llevárselo a su mujer para que la criara. Y entre tanto el rey, que ya no quiso oír a sus consejeros, mandó hacer una jaula de hierro, encerró en ella a la reina y ordenó que durante el día colgasen la jaula en la puerta del palacio para que todos los que entraran y salieran de él hicieran burla de ella y le echasen comida como a los animales, y a la noche la guardaban ahí en las caballerizas. Pasó el tiempo, y los niños fueron creciendo en el hogar del guarda que los recogió, y ni él ni su mujer dijeron nunca nada a nadie sobre el origen de los niños, de forma que todos los que los conocían pues los tenían por los hijos naturales. Pero un día murió el guarda y la guardesa hubo de mudarse a una casa más alejada y más pequeña en la linde del bosque, que era también del rey, y cuando la niña cumplió 15 años murió la guardesa y los niños quedaron huérfanos. Entonces ella tomó las riendas de la casa y la organizaba y mantenía mientras los hermanos sacaban dinero de la caza unas veces, otras veces un jornal, para mantenerse los tres. Hasta que un día una vieja se acercó a la casa y estuvo hablando con la niña mientras los hermanos se encontraban fuera, y al término de la conversación le dijo: «No seréis felices mientras no tengáis estas tres cosas: el agua amarilla, el pájaro que habla y el árbol que canta». La niña quedó preocupada y confusa, y cuando volvieron sus hermanos le contó lo que decía la vieja, y entonces el mayor le contó que ellos también habían encontrado a una vieja que estuvo hablando con ellos, y al final les entregó un espejo y un cuchillo, advirtiéndoles que cuando el espejo se empañara o el cuchillo se manchase de sangre, quería decir que su dueño se encontraba en gran peligro. Con que el mayor decidió ir a buscar las tres cosas que dijo la vieja, y antes de ponerse en camino, entregó el cuchillo a sus hermanos y se metió en el bosque. Después de mucho caminar, vio a un ermitaño en la puerta de una ermita y decidió preguntarle si sabía dónde encontrar el agua amarilla, el pájaro que habla y el árbol que canta. El ermitaño le contestó que sí, lo sabía, pero que todos los que buscaban estas tres cosas quedaban encantados y no volvían jamás. El hermano mayor le contestó que él estaba decidido a conseguirlas, y entonces el ermitaño le dio una bola con estas instrucciones:
que cuando viera que el camino iba cuesta abajo, la dejara rodar, que se detendría sola ante un monte, que se subiera a ese monte y que nunca volviera la cara atrás. Así que el muchacho cogió la bola y cuando vio que el camino descendía, hizo lo que el ermitaño le había dicho y empezó a subir el monte, pero a mitad de la subida oyó unas voces que le llamaban, volvió la cara y se quedó convertido en piedra. Los otros dos hermanos estaban pendientes del cuchillo y de pronto vieron que éste se llenaba de sangre. Y entonces el segundo hermano dijo: «Esto es que mi hermano mayor está en peligro, así que voy a ir en su auxilio». Entregó su espejo a la hermana y se marchó por el bosque. Después de mucho caminar encontró la ermita y preguntó al ermitaño lo mismo que su hermano. Y el ermitaño le entregó otra bola y le dio las instrucciones, pero al muchacho le sucedió exactamente igual que a su hermano y quedó también convertido en piedra. La hermana, que estaba mirándose en el espejo, vio de pronto como éste se empañaba y se ponía turbio y comprendió que su segundo hermano también se hallaba en peligro, por lo que resolvió ponerse en marcha y se internó en el bosque. Cuando llegó a la ermita, preguntó al ermitaño: «¿Ha visto usted pasar por aquí dos mozos con tales y tales señas?» Y entonces dijo el ermitaño: «¿Dos mozos que iban buscando el agua amarilla?» Sí, esos son», contestó ella. «Ay, pues a los dos les dije lo que te digo a ti, que tomes esta bola y cuando veas por el camino que empieza a bajar cuesta abajo, echas a rodar la bola, que se parará sola ante un monte, y entonces sube a lo alto sin volver la cara, porque en lo más alto del monte está el pájaro que habla, y cuando le pongas la mano encima ya podrás mirar atrás sin peligro». Y entonces ella le pidió una bola y también un poco de tela para taparse los oídos y echar a andar. Y fue haciendo todo lo que le decía el ermitaño. Como se había tapado los oídos con los pedacitos de tela, pues no oyó las voces que la llamaban y así llegó a lo alto del monte, donde vio un pájaro y le puso la mano encima y entonces el pájaro habló así: «Una mujer me tenía que coger». Y la muchacha le acarició dulcemente y le habló con mimos y después le preguntó por el agua amarilla y el árbol que canta, y el pájaro, satisfecho, le explicó dónde se hallaban y también le explicó que si regaba con agua amarilla las piedras en que se habían convertido sus hermanos, los desencantaría. La muchacha cortó una rama del árbol que canta, llenó un cantarillo que llevaba con el agua amarilla, humedeció la rama en él y con ella roció las piedras y desencantó a sus hermanos. Y entonces se volvieron tan contentos a su casa, donde plantaron la rama del árbol y la rama prendió y empezó a crecer y de cada hoja nueva que brotaba pues salían cantos como si el árbol estuviera lleno de avecillas. Al otro día, los dos hermanos fueron de caza para buscarse el sustento y se encontraron con el rey, pero no lo reconocieron porque nunca lo habían visto, de tan aislados como habían vivido. Así que departieron con el rey y éste encontró tan agradables a los muchachos que los invitó a comer. Ellos le agradecieron de todo corazón, pero le dijeron que no podían dejar a su hermana sola, y entonces dijo el rey: «Pues que venga ella también». Y fueron a buscarla y luego a comer con el rey, y al entrar en el palacio vieron a una mujer en una jaula que les causó lástima, pero por prudencia no quisieron preguntar nada. Después de comer, el rey les enseñó el palacio y los jardines, y cuando se despidieron suplicaron al rey que accediese a ir a comer con ellos a su casa, para corresponder de alguna manera a lo que el rey accedió de buena gana,
y al salir de palacio vieron de nuevo a la mujer en la jaula y se les encogió el corazón. Así que regresaron a su casa y empezaron a pensar qué le harían de comer al rey, y estaban discutiendo entre ellos cuando oyeron al pájaro que hablaba y decía: «Ponedle pepinillos rellenos de perlas». «¿Pero qué dices?», replicaron ellos atónitos. «Ponedle pepinillos rellenos de perlas». «¿Y dónde vamos a encontrar nosotros unas perlas?», respondieron ellos. Y les dijo el pájaro: «Al pie del árbol que canta hallaréis una arqueta llena de perlas». La buscaron y efectivamente allí estaba. Con que al día siguiente llegó el rey acompañado por alguno de sus consejeros, como tenía por costumbre. Se sentaron todos a la mesa de los hermanos y habían preparado todo con mucho esmero, y la muchacha sirvió el primer plato de pepinos. El rey partió uno y al ver las perlas dijo en voz alta, mostrando a sus consejeros: «¿Dónde se ha visto comer pepinos con perlas?». Y el pájaro que habla dijo entonces: «¿Y dónde se ha visto que una mujer pueda parir un perro, un gato y un corcho?». Y todos se quedaron admirados al escuchar esto. Y dijo el rey: «Pues, ¿qué si no? Eso fue lo que parió la reina, ¿no?». Volvió a hablar el pájaro: «A los 3 muchachos que tienes delante es lo que parió». Y entonces la muchacha, al oír esto, le dijo al pájaro: «¿Es que la guardesa no era nuestra madre?». Y el pájaro contestó: «Vuestra madre verdadera es la mujer que está en una jaula, que es la reina, y las hermanas de la reina, por envidia de verla mejor casada que ellas, os cambiaron a cada uno por una cría de perro, una de gato y un pedazo de corcho, y a vosotros os arrojaron al río en un cestillo». Y entonces el rey se levantó, y con él sus consejeros, llenos de asombro por lo que acababa de saber. Y el rey abrazó a los hermanos con gran alegría de saber que eran sus hijos, que vivían, y mandó a sus consejeros a palacio inmediatamente para que descolgasen a la reina y le anunciaran que volvía con sus hijos, por lo que esperaba su perdón. Por las mismas encargó que prendieran a las hermanas y las encerraran en la misma jaula donde la reina había estado. Y dicho esto, abrazó de nuevo a sus hijos con lágrimas en los ojos, y volvieron todos a palacio, donde fueron felices, como la vieja les había predicho. Y colorín colorado, esta historia se ha acabado. Buenas noches a Laura, Elena, Lucía, Aina, Pablo, Héctor y a todos los que aman los cuentos.